Vamos a analizar las características del desarrollo del pensamiento filosófico en el siglo XVII, un siglo que ha sido conocido como el siglo barroco. El mapa europeo presenta una distribución en este siglo muy peculiar. Ya se ha formado el reino de Francia y de España y más o menos mantiene cierta coherencia la existencia de la Gran Bretaña. Sigue segmentado todo el mapa de la península itálica y en el centro de Europa preside el Sacro Imperio Romano Germánico. La distribución de Europa todavía dista de ser la actual y se van a manifestar múltiples circunstancias de crisis. Crisis en el orden político, sobre todo a partir del cuestionamiento de las monarquías absolutas. Crisis de origen religioso, a partir del enfrentamiento heredado de la época precedente de la división de la Iglesia cristiana en dos grandes vertientes, la Iglesia católica por un lado, las diferentes denominaciones protestantes por otro. Y el tema de la tolerancia religiosa comenzó a ocupar un lugar central. Una crisis en el terreno económico, malas cosechas, declive comercial, plagas insuperables que abatieron a Europa en este tiempo. Crisis social por estas epidemias, por una mala alimentación de la población y un descenso demográfico consecuente. Conflictos sociales de diferente índole, mientras que en el terreno de la ciencia y del pensamiento seguimos lo que había comenzado en el Renacimiento, la revolución científica y la lucha por estructurar una metodología de la investigación. En la cultura y la literatura resalta el llamado siglo de oro español, con la aparición de una serie de manifestaciones en todos los terrenos de las artes, en particular el desenvolvimiento del arte barroco, que es también una de las grandes conquistas de toda Europa en este siglo. El poder absoluto de la monarquía creaba toda una serie de represiones en diferentes ámbitos, implicaba el sometimiento a la nobleza y la pugna por los distintos otros sectores sociales, incluyendo la iglesia que mantenía cierto poder de diferente índole. La época barroca ha sido caracterizada como una época de vanidad y de cursilería, lo efímero de todas las cosas. Todo lo hermoso que nos rodea, se decía, va a morir y desintegrarse. Y esto se va a expresar en diferentes frases que se hicieron célebres y que marcan el espíritu de la época. Carpe diem, vamos a morir inevitablemente, goza de este día. El memento mori, recuerda que vas a morir. Siempre la idea de la finitud, la brevedad de la vida. Y esto está determinado por los grandes contrastes de guerras que existen en Europa y traumatizan a todo el continente. De una u otra manera, Francia se va convirtiendo en la potencia dominante. Los edificios del barroco tienen peculiaridades interesantes. Un sinfín de recovecos y recodos complicados. Y la misma era como una especie de proyección de las alevosías y de la intriga que se daban en el terreno de la vida política. El teatro de la época barroca, más que una simple expresión artística, era el ámbito más importante simbólico de la época. La vida es un teatro, así se decía en este tiempo. En la época barroca nacía el teatro moderno con su decorado y su maquinaria escénica y se representaba en escena una ilusión. La vida misma era una ilusión y el escenario representaba el paso por la vida. El mundo es una escena. Los hombres y mujeres son pequeños actores que vienen y van y cada uno debe de estar apto para hacer muchos papeles en la vida. Es la época de William Shakespeare, que nos diría de alguna manera: sombra ambulante es esta vida, mísero actor que en el escenario se afana y pavonea un momento y al cabo para siempre calla su voz. Relato de un idiota lleno de ruido y furia que nada significa. Esa es la idea que está predominando en este tiempo y que los literatos, dramaturgos, poetas exhiben de una u otra manera. La vida es sueño, decía Calderón de la Barca.
¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. El mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño y los sueños, sueños son. Es una época en la que también se va a terminar la construcción de la plaza de la Basílica de San Pedro, obra que había iniciado el Renacimiento con Miguel Ángel y ahora se proyecta en estos términos peculiares de acogimiento. Es la época en que Bernini realiza el arco de San Pedro, que corona el lugar donde supuestamente están los restos del mártir de la iglesia. Y igualmente, cuando Bernini realiza su célebre Éxtasis de Santa Teresa, una obra que sin lugar a dudas es la muestra más elocuente de la teatralidad, de la iluminación, de la puesta en escena característica del barroco. Todas las obras de esta época están caracterizadas por eso. E igualmente veremos en la obra de Caravaggio, otro de los grandes pintores del siglo XVII, la misma intensidad de esta dramaturgia, de esta puesta en escena de una u otra manera, como fue el caso también de la mujer Artemisia Gentileschi, que es otra de las figuras clave del arte de este tiempo. Es el siglo de Rubens, igualmente una de las figuras cumbre del barroco europeo, con sus obras efectivamente espectaculares, dramatizadas, alegóricas, etcétera, que van a ser características de este tiempo, al igual que las de Rembrandt, es otro de los grandes maestros de esta época. Es una constante, una manera de ver el mundo, una manera de presentar la escena. Casi todo tiene ese sentido de teatralidad, que es cualidad indiscutible de este periodo histórico. Es también el siglo de oro, como decíamos, español, con Diego Velázquez y sus profundas obras, sus significativas obras pictóricas, cada una de ellas rebosante de una especial intención. Singular Las Meninas, esta obra que va a merecer posteriormente el que varios pensadores la revisiten y la analicen de uno u otro modo. Es el siglo también de un amplio desarrollo científico, como diríamos. Un proceso que comenzó con la formulación clásica de Copérnico, que echa atrás el modelo geocéntrico del mundo, la Tierra en el centro del sistema solar, y ubica al Sol y nos convierte en una especie de satélite que giramos alrededor de él. Este cambio, esta descentralización fue significativa, y no solamente desde el punto de vista científico, astronómico, sino también en la proyección social que tuvo. Más adelante, Galileo Galilei le daría formulación matemática y registro empírico a las observaciones copernicanas. Esta revolución va a tener un momento culminante con las formulaciones que realice más adelante en el orden de la mecánica Isaac Newton, fundador de la mecánica clásica propiamente dicha, y va a tener su fin en Renato Descartes, una de las figuras cumbre del pensamiento europeo de este siglo. Todo un cambio en el panorama de los descubrimientos y las formulaciones científicas. Una nueva concepción del universo que precisamente va a surgir en este siglo. Como habíamos dicho, Europa del siglo XVII se desenvuelve en medio de una revolución científica que se inició en el Renacimiento. Y estas circunstancias de cambios radicales en la panorámica que la ciencia nos ofrece acerca del mundo, lo convierte también en testigo de una importante polémica en torno a un problema. ¿Cuál es el origen y cómo se determina la validez, la veracidad del conocimiento? Origen y veracidad del conocimiento. Esta gran pregunta sería formulada por los pensadores de este siglo de una u otra manera, y aparecerían dos opciones sobre la base del esquema ya establecido de sujeto-objeto, en el cual el sujeto somos nosotros como entes cognoscentes y el objeto es el objeto de la realidad que está frente a nosotros y se somete al conocimiento. Este esquema, que veremos que después se resquebraja más adelante, va a ser el básico para la estructuración de la concepción filosófica. ¿Y cuáles son las dos opciones? Bueno, ese origen y esa veracidad del conocimiento se realiza a través de la experiencia sensorial.
o puede que por el contrario sea a través de la razón de la producción de conceptos. Empiria o razón. He ahí la disyuntiva, las opciones fundamentales que se van a registrar. ¿El conocimiento se origina en la experiencia empírica o es producto de la razón? Y la segunda gran idea, ¿se valida el conocimiento por la experiencia empírica o puede ser validado solamente por vía racional? Las maneras con que se planteó esta fórmula, este dilema de la filosofía, lo convierten en su tema fundamental, previo e ineludible. Y las opciones que van a aparecer precisamente estarán dados por dos grandes vertientes de pensamiento filosófico, el empirismo y el racionalismo. La inclinación hacia una vertiente o hacia otra dentro del panorama de la ciencia y de la filosofía estará dada sobre todo por la inclinación que tengan unos u otros pensadores hacia unas esferas u otras esferas del saber. El empirismo partía de que el conocimiento se originaba en la experiencia empírica y era el punto de partida y de validación del conocimiento. Por el contrario, el racionalismo formulaba la tesis de que el conocimiento es producto de la razón y solo ésta puede validarlo. La polaridad que existió, la inscripción en una u otra vertiente de pensamiento no viene dada por un hecho de que unos están afectados por determinados criterios inmaduros, insostenibles, etc. Y otros son brillantes, inteligentes, nada de eso. Todo está determinado por la inclinación que se tenga hacia el marco de las ciencias empíricas, de las ciencias de la experiencia, y otros los que están guiados hacia el marco de la ciencia eminentemente racionalista, especialmente a la matemática. Aquellos que estaban acostumbrados al trabajo de las ciencias empíricas, la física, la incipiente química, etc., realizaban sus experimentos en los laboratorios y entendían que esa era la única forma de provocar del origen del conocimiento, de que apareciera el conocimiento y se validara. Mientras que aquellos que se movían en el campo de las ciencias teóricas, racionales, consideraban, por ejemplo, en el caso de los matemáticos, que el conocimiento era producto de la razón y solo ésta podía validarlo. De ahí aparecen las dos grandes vertientes del pensamiento que van a marcar una especie de polarización en el siglo XVII. Polarización que de alguna manera u otra se ha ido manteniendo hasta nuestros días, se ha ido modificando, metamorfoseando, pero sigue existiendo una tendencia de corte empirista en la filosofía y una tendencia de corte racionalista en la filosofía. ¿Cuáles fueron los principales filósofos empiristas? Thomas Hobbes, el creador de esa obra que influyó de una manera importante en la filosofía política occidental, el teórico del absolutismo político, a través de su obra Leviatán, de ese monstruo que él convierte en el centro de la atención y simbólicamente lo convierte en una especie de emblema de lo que ocurre desde el punto de vista político en la sociedad. Con Leviatán habla de ese poder descomunal, es una justificación del Estado absoluto y el que propone el contrato social, la doctrina del derecho moderno, que es la base de la sociedad y los gobiernos legítimos, según él. No hay duda de que la figura cumbre, la figura más significativa del empirismo fue John Locke, es el padre del empirismo, pero también del liberalismo moderno. Muy célebre su ensayo sobre el entendimiento humano, que constituye una de las grandes joyas del pensamiento occidental, independientemente de algunas cuestiones que pueden ser ya hoy cuestionables, por supuesto. George Berkeley, proveniente del clero, filósofo irlandés, con su tratado sobre los principios del conocimiento humano, que increíblemente lo escribió y sigue siendo una obra significativa, redactada a los 25 años de edad. Berkeley, un empirista extremo, ya veremos las características peculiares de sus tesis, y David Hume, finalmente, filósofo, economista, sociólogo, historiador, con su tratado de la naturaleza humana, en la que efectivamente también formula los principios, la base del empirismo como tendencia corriente de pensamiento. Veamos a continuación cuáles son las tesis fundamentales del empirismo.
La primera, la experiencia es el origen del conocimiento. Como habíamos señalado, toda la gran vertiente de pensamiento empirista entiende que es la experiencia el punto de partida del conocer. Y eso, por lo tanto, le llevará a considerar que el conocimiento humano está limitado por la experiencia. A la luz de hoy podemos establecer ya algunos criterios por adelantado. En primer lugar, ¿es la experiencia el origen del conocimiento? Sí, no. ¿Está limitado el conocimiento por la experiencia? Sí, no. ¿Por qué? Bueno, porque efectivamente hay conocimientos humanos que no parten de una situación experimental, de una investigación empírica. Inevitablemente pueden haber conocimientos que se obtengan por vía del razonamiento teórico. Y el conocimiento humano a veces se proyecta hacia adelante sin necesidad de que medie previamente un trabajo experimental, un trabajo empírico. Puede ser realizado a través de un trabajo racional, por ejemplo, un cálculo matemático, una deducción lógica, sin que esté limitado por la experiencia. Sin embargo, hay una coincidencia entre empirismo y racionalismo. El conocimiento es siempre conocimiento de ideas. Esta distinción clara entre qué cosa es conocer algo y el algo mismo, qué cosa es el pensamiento como tal y la realidad por otra, está bien marcado. Por eso es que se dice que el conocimiento es conocimiento de ideas. Lo que tenemos en nuestra mente, lo que tenemos en nuestra razón, son ideas, no son cosas. Y por lo tanto son reproducciones, imágenes que tenemos de las cosas reales. Y por último, la idea de una razón dependiente y limitada a la experiencia. Como se ve, se privilegia la experiencia como el marco fundamental para todas las actividades características del hombre. Esto se observa muy claro en esa tesis que fue formulada por John Locke, el padre del empirismo, al decir que la mente es una tabula rasa, una cera virgen, una hoja de papel en blanco, donde se van a inscribir progresivamente nuestras experiencias. Y en el Tratado del Entendimiento Humano, él dice que precisamente ese papel en blanco, limpio de toda instrucción, sin ninguna idea, empieza a tenerla, empieza a llenarse, empieza a cubrirse, gracias a la acumulación progresiva de las experiencias, que es el fundamento de todo nuestro saber y de donde en última instancia se deriva. Es la formulación más explícita, más nítida del empirismo como teoría, como concepción. La experiencia que Locke admitía podía ser por observación directa de objetos sensibles, pero también de operaciones internas de la mente, una especie de reflexión y no de una simple sensación. Esta misma idea es sostenida por David Hume, que considerará que las percepciones tendrán todos los contenidos de nuestra experiencia. Aquí ya se establecerá el criterio segmentado de la experiencia basada en la sensación, luego la síntesis perceptual y por último la representación o fijación en la memoria de cada una de las ideas correspondientes. Son las tesis básicas de las concepciones empiristas, que significó una negación de la tesis racionalista de las ideas innatas. Para los racionalistas, como veremos más adelante, pues sí, efectivamente el hombre tenía al nacer determinadas ideas que llevaba de principio sin necesidad de ninguna experiencia. La tesis de las ideas innatas fue ampliamente cuestionada por los empiristas de una u otra manera y tuvieron bastante razón en este sentido. Entonces, efectivamente, pues las polémicas que existieron en este periodo histórico no se relatan, no llevan a cuenta de cómo, en efecto, los racionalistas tuvieron que admitir finalmente, de una u otra manera, de que las ideas innatas no existen o dejan de tener sustento como tal. Las concesiones que todavía en Locke aparecen en el racionalismo desaparecerán en Hume. Y en líneas generales, casi todos considerarán de que el punto de partida, la única forma de adquirir conocimiento será por una vía empírica. La empiria frente a la razón.
La otra vertiente de pensamiento, la vertiente racionalista, estará presidida, por así decirlo, encabezada por la figura eminente de Renato Descartes, el creador de la geometría analítica, toda una serie de obras significativas que marcaron al pensamiento, sobre todo su discurso del método de 1637 y las meditaciones de la primera filosofía de 1641. Los principios y las meditaciones de filosofía que se van a escribir en latín y luego vertidas al francés. Su interés por las pasiones del alma también que cojaron en una determinada obra especial. Renato Descartes es una figura de esas emblemáticas en la historia de la filosofía. Como decíamos, el padre del racionalismo moderno, el padre de la concepción racional. Su vida estuvo movida por un extraordinario interés en el orden de la investigación científica y además su aporte a la matemática está sus consideraciones en el orden filosófico que quedaron muy en pie. De una u otra manera, las ideas del racionalismo pues fueron abrazadas por diferentes figuras importantes, como fue el caso de Blaise Pascal, filósofo, matemático, físico, una de las mentes privilegiadas de la filosofía occidental, que fue uno de los primeros que diseñó una calculadora mecánica, pues, precisamente para poder realizar cálculos más veloces, más precisos, más exactos a través de este instrumento. Otra de las figuras significativas del racionalismo fue Baruch de Spinoza, discípulo de Descartes, al que le daremos una especial atención por la importancia y la significación que tuvo en el desarrollo del pensamiento en este periodo. Que sería expulsado de la sinagoga, sería perseguido y morirá en breve tiempo, a pesar de lo cual realizará obras que son fundamentales en la historia del pensamiento, sobre todo su obra Ética demostrada según el orden geométrico. Es una de las obras cumbre del pensamiento. Resulta interesantísima también la figura de Wilhelm Leibniz, uno de los creadores del cálculo diferencial e integral, e igualmente una de las figuras clave del pensamiento racionalista. Los nuevos ensayos sobre el entendimiento humano, que es una polémica que va a sostener con el empirista Locke, es tremendamente significativa dentro de la historia del pensamiento. Los trabajos de Leibniz, así como los trabajos de estos otros pensadores, pudieran permitirnos comprender las tesis fundamentales del racionalismo. Primero, una confianza plena en la razón humana. Confianza plena en la razón humana. Durante este siglo y siglos posteriores y casi hasta los albores del siglo XX, se mantuvo en pie esta concepción, casi convertida en fe. Una absoluta confianza en la capacidad de la razón humana, sin tener en cuenta que efectivamente la razón humana podía equivocarse y se equivocaba. Tenía errores, tenía consideraciones que podrían ser falsas o que pudieran llevar a un callejón sin salida. Y esa confianza casi absoluta en la razón tenía sus peligros. Segunda, y en esto se destacaron prácticamente todos, en particular en las obras más significativas de los pensadores que mencionamos, la búsqueda de un nuevo método. Estaban firmemente convencidos de que la ciencia iría hacia adelante en la medida que tuviese una metodología adecuada, un camino a seguir, un ordenamiento del pensamiento. Si el pensamiento tenía ese instrumento en su mano, es decir, una especie de pauta, de orden, de organización a la hora de buscar algo, pues lograba su objetivo. La búsqueda de un nuevo método se convertirá en uno de los elementos fundamentales. Sin embargo, a casi todos los racionalistas los afectó la concepción mecanicista del mundo. El mecanicismo fue un fenómeno particular y también general. En primer lugar, cuando decimos mecanicista, nos señalamos este siglo en que la mecánica era, como por así decirlo, una de las ciencias más avanzadas. Y la manera de ver la mecánica al mundo se extendía a otros campos. Y ahí
Ahí es donde resulta este célebre mecanicismo. Cuando una ciencia, por muy adelantada que esté, se convierte en absoluta y su método, su concepción se extiende a todos los campos, se mira el mundo a través del prisma de esa ciencia, estamos en presencia de una concepción mecanicista. En este caso fue la mecánica, pero puede extenderse también a cuando queremos hoy día, por ejemplo, desarrollar un criterio, un análisis, ejecutar una investigación desde el punto de vista de una ciencia determinada. Aplicar los criterios, los conceptos, los métodos de una ciencia a toda la esfera del pensamiento. Y esta concepción afectó a algunos de estos pensadores significativos, sobre todo al genio de Descartes, que estuvo efectivamente marcado por esto. Pero es interesante que esta confianza plena en la razón los llevó a absolutizar a la razón como la única facultad que podría conducir al hombre al conocimiento de la verdad. La razón, como decía Pascal, no es la oposición entre fe y revelación, sino a los sentidos, a la imaginación, a la pasión. Para ello, todos estos factores de la vida humana son engañosos y solo la razón es creíble, puede ser considerada como válida. Es la que fundamenta las verdades primeras y fundamentales, que en algunos casos fue formulado en términos de ideas innatas, a partir de las cuales, por deducción, era posible obtener todas las demás. ¿De dónde venían estas ideas innatas? Bueno, estaban presentes siempre en las cabezas de los hombres. Cuando Descartes hizo su primera formulación, decía de que, despojado de todas las ideas que le habían sido inculcadas, le quedaba una idea básica, la idea de Dios, y a partir de ahí podía desarrollar las demás. Es decir, una idea que estaba en su estructura mental, independientemente de toda empiria y previa a toda empiria. Tratar de construir el mundo sobre el sistema del mundo sobre esa base, tenía que ver también con la idea de la razón como una facultad sistemática que coincide con la realidad. También esto es interesante porque nos planteamos en este siglo, vemos en este siglo, el claro planteamiento de la equivalencia entre la realidad y el pensamiento. Alguien después agregaría un detalle que es importante. No es entre la realidad y el pensamiento, sino entre la realidad y la realidad pensada. Quiere decir, la realidad ya convertida en pensamiento. Y entonces puede hacerse válido ese célebre postulado de Parmenides de que lo mismo es el pensar y el ser, que había estado como una manera fundamentada para todos los conocimientos humanos. Mucho más tarde, Kant dirá que esta idea de que la confianza en la razón debe ser mantenida sin previa crítica nos conduce a lo que él denominó una razón dogmática. Y a eso derivó el racionalismo, hacia cierto dogmatismo, que será sometido posteriormente en el siglo XVIII por Immanuel Kant. Como habíamos señalado anteriormente, una de las cosas que caracterizó al racionalismo fue la búsqueda apasionada de un nuevo método, una metodología adecuada para el razonamiento. Descartes, en su discurso del método, diría: la facultad de juzgar bien y de distinguir lo verdadero de lo falso, lo que es propiamente lo que llamamos buen sentido o razón, es por naturaleza igual a todos los hombres. Por lo tanto, la diversidad de nuestras opiniones no procede de que unos sean más racionales que otros, sino tan solo de que dirigimos nuestros pensamientos por caminos distintos y no consideramos las mismas cosas. No basta ciertamente tener un buen entendimiento. Lo principal, afirmaba él, es aplicarlo bien. Este aplicarlo bien debe entenderse como la necesidad de formular un método adecuado para ello. ¿Y no existía una metodología? Sí, la que ofertaba la lógica desde los tiempos aristotélicos, que había sido luego refrendada en los tratados, en los grandes ensayos de los maestros de la época medieval y que no había sido grandemente cuestionada durante el Renacimiento. Francis Bacon, al final de ese periodo, diría: la lógica de que ahora se sirven más bien conduce al fortalecimiento y conservación de errores que tienen su fundamento en conceptos generalmente aceptados que a la búsqueda de la verdad. Por eso es más perjudicial que útil. Y titula esta obra, donde hace esta afirmación, Nuevo órgano. Y de esa manera ya hay un enfrentamiento claro con respecto a la
concepción tradicional de la lógica aristotélica y medieval, más que a la aristotélica, bueno, a la deformación que sufrió primero por parte de los estoicos a final de la Edad Antigua y luego en los tratados medievales. Le llama a su obra Nuevo Órgano, en contraposición al órgano aristotélico. Una nueva lógica, porque esta es más perjudicial que útil. Descartes decía, en la lógica, con su silogismo y la mayor parte de sus preceptos, sirven más para explicar a otros cuestiones ya sabidas, o incluso, como el arte de Lulio, para hablar sin juicio de las que ignoran, que para investigar las que desconocemos. O sea, estaba desactivando, desacreditando el papel que tenía la lógica precedente, que decía simplemente que era válida para explicar cuestiones que ya conocidas, pero no para investigar lo que desconocemos. En la misma dirección, John Locke diría, el silogismo, en el mejor de los casos, es solo el arte de conducir la lucha con la ayuda del poco conocimiento que poseemos, sin que se le añada nada. Esto lo diría en su célebre Ensayo del Entendimiento Humano. Otro ataque violento, otra crítica aguda con respecto a la lógica precedente. Y esta concepción va a estar presente sobre todo en los pensadores racionalistas que, por ejemplo, se inclinaban a entender a la matemática como el modelo más significativo para poder guiar, orientar una investigación. No es casual que Benito de Spinoza desarrollará su llamado mores geométrico, método geométrico, para incluso exponer sus ideas filosóficas, porque la matemática aparecía como una especie de modelo, de paradigma para el conocimiento científico. El modelo perfecto, los principios matemáticos, los principios de la geometría de Euclides, que permitirán crear un sistema filosófico cerrado, armónico, completo, a base de toda la estructuración férrea que se tiene. Por eso este siglo pasa a ser un siglo de la lucha por el método. Y los racionalistas elaboraron y describieron su propio método. Cada uno, con sus peculiaridades, con sus características, estarán formulando en sus obras los principios básicos de la nueva manera de realizar una investigación científica. Leibniz incluso creará su célebre proyecto de matemática universal, con el mismo propósito, el propósito de engendrar una metodología aceptable, significativa, universalmente posible de aplicar a cualquier espectro, cualquier esfera de la existencia del hombre.